Bienvenidos a Ellas Hoy en France 24. Hoy con una emisión especial que dedicaremos a Costa Rica, donde fue aprobado el matrimonio igualitario. Nuestra conversación es con la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell Barr, política, economista y antes diputada de la Asamblea Nacional del país. Epsi, bienvenida a Ellas Hoy. Su país dio un paso adelante y se pone a la vanguardia en Centroamérica en asuntos de igualdad. Efectivamente, el día de ayer inicia a regir en Costa Rica el matrimonio igualitario, después de un proceso jurídico, después de unos movimientos sociales que demandaron durante muchísimo tiempo el derecho de igualdad para las parejas del mismo sexo. El día de ayer empieza ya como primer país centroamericano a tener las parejas del mismo sexo los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Bueno, y las primeras en casarse, Epsi, fueron mujeres. Cuando el reloj marcó las 12:01 de la madrugada de este martes, se celebró el matrimonio entre Dunia Araya y Alexandra Quirós. Y destacamos esto porque, bueno, estamos en Ellas Hoy y además podrían marcarse esta unión femenina para la historia. Sí, efectivamente fueron dos las mujeres que se casaron, dos mujeres jóvenes, las primeras que las casó además una notaria mujer. Y estando en Ellas Hoy, creo que eso es un elemento que va a ser central. Se consolida un esfuerzo. Durante muchísimo tiempo, en meses atrás, hubo todo un proceso en el cual se sensibilizó a la población con una campaña de Sí Acepto. Efectivamente, fue una campaña impulsada por el movimiento LGTBIQ+, que estuvo apoyada además por el comisionado presidencial para asuntos de la población diversa sexualmente. Y esta campaña fue una campaña en que se sensibilizó a la población costarricense sobre los derechos al matrimonio y a la familia amparados por la ley en Costa Rica. Fue una campaña muy llena de amor en donde las familias, padres, madres, amigos, amigas, normalizaban lo que la sociedad ya es. La sociedad es diversa sexualmente, las parejas son diversas, las familias son diversas, pero esta campaña fue, digamos que, el telón de apertura para lo que ayer ya se convirtió en un derecho y en un paso para la igualdad y la no discriminación en Costa Rica. Bueno, este proceso viene desde el 2018, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el bloqueo de las uniones matrimoniales de parejas del mismo sexo. Hubo un plazo de 18 meses, el Poder Legislativo no resolvió este tema y quedó automáticamente habilitado según la orden de la Corte. ¿Por qué, Epsi, no se pudieron poner de acuerdo en su momento algunos legisladores sobre la aprobación del matrimonio igualitario? En realidad, nada más quiero decir que añadir un hecho histórico al que usted está planteando. Esto, se inicia con una consulta del Poder Ejecutivo pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana emite una opinión, la Sala Constitucional o la Corte Constitucional costarricense decide acoger esta opinión, considerándola vinculante para nuestro país. En ese momento plantea estos plazos perentorios. El debate sobre el matrimonio igualitario y los temas relacionados con derechos a la población LGTBIQ+, fue uno de los debates más importantes de la campaña política pasada. La propia composición de la Asamblea Legislativa hizo que este tema no se pudiese debatir y bueno, en los 18 meses ya el camino estaba marcado. Si no se tomaba la decisión de aprobar una ley, entonces simplemente se procedía a, entre otros temas, anular el artículo del Código de Familia que establecía que el matrimonio se daba entre personas de diferente sexo, entre mujeres y hombres. Así que ese es el camino y hoy estamos con una nueva realidad en Costa Rica. Una nueva realidad que además se aplaude a nivel internacional y que ha sido reconocida por la ONU. Sin embargo, hablemos de esos argumentos contrarios que hoy ya no van. ¿Cuáles eran esas palabras fuertes contra el matrimonio igualitario? Sabemos que 26 legisladores habían firmado pidiendo posponer la entrada en vigencia. Sin embargo, esto no pasó y hoy las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Efectivamente, digamos, ya ahora todo ese debate de semanas anteriores, el debate que trataba de posponer algo,
que era inminente, porque si se posponía, lo cual era imposible judicialmente, lo que íbamos a lograr era tener el mismo resultado unos meses después. Yo creo que ya la sociedad costarricense, entendiendo que hay voces absolutamente disonantes, entendiendo que tenemos una representación importante en el Congreso de la República que no ha avalado la posibilidad del matrimonio igualitario. Este es un país en donde se respeta la ley, este es un país en donde la seguridad jurídica ha sido un elemento central, donde hemos sido consecuentes en materia de derechos humanos, entendemos el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional. Entonces hoy ya lo que queda es simplemente un debate que no tiene asidero legal, porque no solamente las familias y las parejas pueden casarse, sino que hay una serie de nuevos derechos a la identidad de género. El registro civil debe de hacer una serie de modificaciones y todo lo relacionado con la protección del matrimonio hoy le embarga a todas las personas en este país y a todas las familias. Epsi, la ley y la Constitución son la carta de protección para los ciudadanos y hoy especialmente para los ciudadanos diversos. Sin embargo, puede generarse un temor entre la comunidad LGBTI y es que los juzgados de familia ofrezcan alguna resistencia para realizar estos matrimonios. Sabemos que no pueden hacer objeción de conciencia, sin embargo, ahí entra una labor importante de velar porque se cumpla lo que hoy es vigente en Costa Rica. Sí, bueno, efectivamente podría haber ese temor, pero yo creo que el día de ayer se consolidó un segundo matrimonio a las 8 de la mañana en el juzgado de familia de uno de los principales, de los principales barrios aquí en la capital. Y eso en realidad abre las puertas a que no solamente van a ser notarios privados, sino que los juzgados están obligados, como en todas las leyes de la República. Las leyes de la República son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos y ciudadanas y mucho más para aquellos que son los ejecutores del sistema de justicia. Así que creo que esto es un proceso paulatino. Culturalmente vamos a tener que avanzar de manera decidida. Las mujeres y los hombres más jóvenes lo asumen con muchísimo mayor naturalidad, pero evidentemente hoy quien vaya a un juzgado o quien quiera casarse por la vía de un notario lo puede hacer en Costa Rica. El matrimonio igualitario, además, es el resultado de políticas previas e inclusivas que ha venido instituyendo Costa Rica. Esto ha sido un proceso de años y usted incluso en previas entrevistas ha dicho que esto hace parte de la lógica histórica del país. ¿Qué pasos aún en otros temas de igualdad fueron importantes para llegar hasta este momento de la historia? Bueno, yo pienso primero, si una se pone a pensar en los últimos 70 años, más o menos 70 años cumpliremos el voto femenino en Costa Rica en el año 23. Eso es un paso fundamental porque también se creía hace apenas 7 décadas que las mujeres no eran ciudadanas plenas. Hemos avanzado en materia de incorporación, por ejemplo, de representación de pueblos afrodescendientes en las estructuras de poder costarricense. Se ha avanzado en materia del reconocimiento de pueblos indígenas a través de la Convención 169 y todo lo que les resguarda relacionado con la consulta previa e informada. Miramos realmente cómo el país camina aceleradamente en materia de derechos de las personas con discapacidad. Esto lo que hace es que comprendamos, lo decía mi hermana Sasha, que la sociedad es como una caja de lápices de colores, todos diferentes pero iguales en derechos. Realmente creo que la transformación y los diferentes grupos sociales que han ido avanzando y reclamando sus derechos le permite a Costa Rica tener hoy una democracia más sólida y un camino mucho más definitivo a la igualdad y a la no discriminación. Bueno, Epsi, ya más desde el plano personal, quisiera que termináramos con su conclusión y voy a citar una declaración previa que usted misma hizo y es que el diferente no tiene un problema por no ser como yo. El diferente enriquece a la sociedad, así que ¿cómo se ve Costa Rica hoy ante el mundo? Bueno, Costa Rica se ve reconociendo su diversidad, la diversidad que tenemos todos los seres humanos. Costa Rica se ve ante el desafío de luchar ahora contra todos los tipos de discriminación, garantizando un nuevo pacto social, pensándonos en que esa diferencia enriquece
lo humano, enriquece lo social, pero enriquece lo económico. Ya los datos incluso nos dicen que cuando incorporamos la diversidad humana en los negocios, en las acciones económicas, se genera muchísimo mayores utilidades, pero además se genera más bienestar. Yo creo que Costa Rica hoy es un mejor país, camina hacia un país sin discriminación y asumimos el desafío en que todas las personas, indistintamente sus identidades y sus condiciones, se sienten en sillas iguales a construir el país que queremos, pero también para tener el espacio que nos merecemos. Pues Epsi, gracias a usted por estar con nosotros. Un placer tenerla para recibir buenas noticias tan escasas por estos días. Y ya para finalizar, las parejas homosexuales tienen los mismos derechos matrimoniales que las parejas heterosexuales. En ellas hoy celebramos la igualdad. Finalmente de eso se trata el feminismo. Gracias por estar con nosotros y siga en France 24.